pero yo quería seguir con el tema del anticristo. Entonces vamos a ver un pasaje que yo creo que nos va a ayudar para entender los conceptos que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Y se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esta noche vamos a ver un pasaje muy interesante y yo espero que este te ayude a entender los conceptos que estamos viendo de los 7 personajes. Yo quiero recordarte que el evento profético más importante en la Biblia es el día del Señor. Vivimos en el día del hombre. El hombre está gobernando, es su día. Y cuando habla de su día, no está hablando de 24 horas, está hablando de su tiempo, ¿verdad? Entonces es su tiempo del hombre. Pero viene un día cuando Jesús va a decir, basta. El hombre está arruinando la tierra, yo tengo que regresar. Ese se llama el día del Señor. Es un evento muy, muy importante. Y algo que aprendimos hace varias semanas, en 1 Tesalonicenses, vamos a leer 2, pero yo quiero recordarte sobre el día del Señor. Algo que aprendimos es que justo antes del día del Señor, justo antes de este tiempo que va a comenzar con la tribulación, la iglesia va a ser arrebatada antes. Y este pasaje está en 1 Tesalonicenses 4, lo vamos a ver aquí arriba. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, es el siguiente evento profético. Esto podía suceder antes de terminar el mensaje. Ninguna cosa más tiene que pasar sobre la tierra para que esto suceda. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y cuando vimos este pasaje vimos que es voz de mando. Y eso es lo que dice el teniente a los soldados cuando dice atención. Esa es voz de mando. Entonces voz de mando con voz de arcángel. Porque viene Miguel el arcángel para pelear contra Satanás. Y con trompeta de Dios. Porque siempre tocaban la trompeta para mover el campamento, para anunciar victoria, ¿verdad? Descenderá del cielo Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú mueres ahora y eres creyente, tu alma va al cielo. ¿Pero a dónde va tu cuerpo? A la tierra. Entonces el arrebatamiento es una resurrección. Los cuerpos de todas las personas que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Yo siempre digo cuando veo este pasaje, sería excelente si fuera el 2 de noviembre, ¿verdad? Y estar ahí en jardines de recuerdo y de repente todos estos cuerpos, ¿verdad? De los creyentes. Entonces dice que van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que están vivos, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados por ese arrebatamiento o el rapto, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por favor, fíjate que esa no es la segunda venida hasta la tierra. ¿A dónde llega Jesús aquí? A las nubes, no llega a la tierra, no confunda las dos cosas. Nosotros subimos a las nubes y dice, así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La razón por la cual la Biblia está llena de profecía es porque nos consuela. Cuando vemos que el mundo se está deshaciendo, tenemos esta esperanza bienaventurada. Ya viene el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice después? Pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿cómo viene un ladrón en la noche? Sin aviso, ¿verdad? Sin aviso. Si alguna vez te han asaltado o han robado algo de tu casa, estoy seguro que no te mandaron un WhatsApp o un texto antes, ¿verdad? De repente no hay nada. Y así va a ser el arrebatamiento, ¿verdad? Y dice después que cuando digan paz y seguridad, ¿quiénes son ellos? Cuando digan los que no son creyentes. Vosotros están en el cielo. Ellos están aquí. Y ellos van a decir paz y seguridad. Ya hemos visto que el primero que sale en la tribulación es el caballo blanco que representa la paz. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces viene Pablo, escribe esta carta a los tesalonicenses y yo quiero decir algo interesante sobre esto. Pablo estuvo 3 semanas con los tesalonicenses. Eran nuevos creyentes y escribió esto. Yo escucho muchas veces cuando predicamos Apocalipsis o algo así que alguien me dice, pero hermano, para nuevos creyentes no. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo y de Pablo. Pablo hablaba con nuevos creyentes porque es lo que te da esperanza. Nos cuesta entender todos los conceptos y yo entiendo esto, tenemos que luchar para entenderlos.
pero recordar que nuestra esperanza es que ya viene el Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso Pablo está hablando a nuevos creyentes. Entonces ellos sabían que venía el arrebatamiento y el día del Señor. Entonces salió un rumor en la iglesia por algunas personas que enseñaban que la iglesia pasaba por la tribulación. Algunas cosas nunca cambian. Hay mucha gente de hoy en día que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Era un problema en este tiempo también. Y muchos de los tesalonicenses, por haber visto mucha persecución que se había levantado, decían, estamos en la tribulación. Estamos pasando por la tribulación. Entonces, habiendo dicho esto, veamos 2 Tesalonicenses capítulo 2. Interesante, cuando entiendes el contexto. Acabamos de leer la primera carta a los tesalonicenses. Veamos lo que dice Pablo después a los que estaban preocupados que habían sido dejados atrás. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Estamos de acuerdo que es una reunión. Él va a ir a las nubes y nosotros vamos a subir. Y dice, respecto, en otras palabras, al arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, lo que detiene que se manifieste el anticristo. Entonces dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado este día para reunirnos en tu nombre, para celebrar tu presencia entre nosotros y para celebrar tu salvación. Y gracias porque tú eres nuestro castillo fuerte. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos miedo del futuro, cuando no estamos seguros, tú eres un castillo fuerte, eres una torre fuerte, eres nuestro refugio y te damos gracias por eso. Y yo te pido esta noche al estar viendo este pasaje que habla del futuro, que puede servir para consolarnos, para confiar en ti y en el plan que tú tienes para cada persona aquí. Y yo te pido, Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que toques a su corazón para que te pueda recibir. Te pido, Señor, que tú nos hables y nos ayudes a entender estos conceptos que hablan del futuro sobre arrebatamiento, día del Señor, el anticristo. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo veo que mucha gente vino con chumpa, ¿verdad? Yo estaba diciendo que un día así es como que está nevando, ¿verdad? En el norte. Mi esposa hizo un viaje porque nuestro nieto, mi hijo y mi hija y mi yerno y un nieto hicieron un viaje. Entonces mi esposa está cuidando al nieto solo esta semana. Y me dijo que había bajado a 20 grados y está muriendo. Porque hemos vivido aquí tanto tiempo que 20 grados es un frío apocalíptico, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí con calor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unos principios aquí que hablan de la revelación del anticristo. Yo quiero enfatizar algo aquí antes de comenzar. Este pasaje está hablando de la revelación del anticristo, la manifestación del anticristo. Hay muchas personas que me preguntan si el anticristo podía estar vivo ahora y la respuesta es sí.
Lo que no puede hacer ahora es manifestarse. ¿Ve la diferencia? Puede ser que esté vivo, pero no puede manifestarse. Y estamos viendo en este pasaje que algunas cosas tienen que pasar para que el anticristo se revele. Entonces vamos a ver lo que dice el pasaje. En primer lugar, dice en versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Vamos a definir qué es la apostasía, pero lo que vamos a ver en los últimos días es que las artimañas del anticristo van a provocar una apostasía. Satanás ahora está trabajando con el espíritu de anticristo para que la gente caiga en la apostasía, para que la gente abandone lo que dice la palabra de Dios. La única forma que Satanás te puede engañar es cuando no tienes la palabra de Dios. Por esto hoy en día muy poca gente lee la Biblia. Satanás está ganando la victoria. Mucha gente se burla de la Biblia. Muchos creyentes tienen Biblias, pero no las leen. Y el problema es que nos puede engañar si no estamos en la palabra de Dios. Y Satanás está trabajando como estaba trabajando en la iglesia en Tesalonicenses. Por ejemplo, aquí en versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Obviamente en la iglesia en Tesalónica, aunque habían oído de Pablo que ellos iban a ser arrebatados antes del día del Señor, estaban convencidos que iban a pasar por el día del Señor, por la tribulación. Hay mucha gente que lo enseña hoy en día. Entonces estaban preocupados. Es como que tú vienes, no este domingo, de este domingo en 8, porque si vienes este domingo de plano no vamos a estar, pero de este domingo en 8, vienes a las 7:45 y no hay nadie. Y te sientas y a las 8:30 no viene nadie. Y viene una sola persona y dice, ¿dónde están los demás? Y dice, se desaparecieron. ¿Cómo te sentirías? Entonces ellos estaban pensando que ya estaban en este tiempo de la tribulación. Estaban turbados, diríamos nosotros. Dice, no os conturbéis. Y es interesante que cuando la Biblia habla sobre arrebatamiento y la segunda venida de Jesús, dice, no se turbe vuestro corazón. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y viene Pablo y dice, yo quiero consolarles. Yo quiero que entiendan lo que tiene que pasar para que haya el día del Señor. Pero antes de decirlo, él explica que el engaño había venido de 3 fuentes. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ese fue el primer engaño, ni por palabra, el segundo engaño, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Es interesante, casi cada vez que la Biblia habla de profecía, habla de 2 cosas, consolación y que nadie os engañe, que nadie te engañe, porque Satanás quiere engañarnos. Si él puede quitar tu esperanza, si él puede quitar tu confianza, entonces él gana la victoria en tu vida. Él no puede hacer que un creyente pierda su salvación, pero puede hacer que pierda su confianza y su esperanza. Eso es lo que hace para que tengamos un mal testimonio. Entonces, en primer lugar dice que por un espíritu. La Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado con los espíritus. ¿Cómo nos hablan los malos espíritus? Es interesante que Pablo dijo algo interesante a la iglesia en Tesalónica. Estaba haciendo un contraste con la iglesia en Berea. Cuando estaba haciendo sus viajes misioneros, llegó a un pueblo que se llama Berea, una ciudad. Y él notó que ellos estudiaban mucho la Biblia. Pero dijo, en Tesalónica el problema es que no estudiaban mucho la Biblia. Eran buenos creyentes, pero no estudiaban la Biblia. Mira lo que dice aquí, hablando de los de Berea, ese es el contexto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, ¿qué dice? Eran así. Pablo decía algo y decían, no te creemos, vamos a escudriñar las escrituras. No debes creer en nada que yo diga, ni Julio, ni ningún otro pastor que predique aquí. Tienes que ir a la Biblia, tú tienes que estar convencido, porque si un hombre o una mujer te puede convencer, entonces otro te puede convencer de otra cosa. Tienes que estar convencido por Dios. Entonces los de Tesalónica no leían mucho la Biblia y por eso podían ser engañados por los espíritus. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Y tú dices, bueno, ¿cómo es lo que nos habla los espíritus? Aquí lo explica.
sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tú puedes encender la televisión esta noche si quieres escuchar a falsos espíritus, porque hablan por los falsos profetas. Y yo voy a decir algo sobre los falsos profetas. Siempre son elocuentes, siempre son guapos, siempre son buenos para hablar. Los falsos profetas no tienen 2 cachos y una cola y huelen de azufre. Los falsos profetas usan saco, traje y dicen aleluya. Y son malos espíritus. Y la única cosa que te puede ayudar es la Biblia. Si el mismo Jesucristo, cuando había ayunado 40 días y 40 noches, y fue llevado al desierto, y Satanás le tentó, si el mismo Jesús, Dios en la carne, tuvo que decir cada vez, escrito está, ¿cómo que nosotros no tenemos que hacerlo? Jesucristo, con cada tentación, 3 tentaciones, citó la Biblia. Si tú eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Escrito está, y citó Deuteronomio. No solo el pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Jehová. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si Jesús tiene que leer la Biblia, si Jesús tiene que citar la Biblia, ¿cómo que tú vas a ganar la victoria por tu inteligencia o tu lógica? Tenemos que tener mucho cuidado. Los falsos profetas están por todos lados y hablan muy bien. Y mi única defensa es la palabra de Dios. Los tesalonicenses creen en un espíritu, ¿verdad? También dice que por una palabra. Algo que me impacta hoy en día son las personas que me dicen algunas cosas de una experiencia. Dice que el Señor me dio una palabra. Yo he visto algunos predicadores que dicen, el Señor me habló. El Señor me ha dicho, hay una persona aquí que tiene un problema en el pulmón. Yo creo que es cáncer. Y si tú reclamas esto y me mandas $100, te vas a sanar. Y la gente dice, ok, porque hablo bien. Él recibe una palabra del Señor, estoy seguro. ¿Cómo estás seguro? Solo con la palabra puedes estar seguro. Alguien quiere engañarte. Y en los últimos días, Satanás está trabajando 24 horas al día para engañarnos, para quitar nuestra esperanza. También dice por una carta falsificada. Esa es una cosa increíble. Una carta que probablemente era como estas cartas de, no sé si cuántos vieron la película El Código de Da Vinci. Él citó un montón de cartas falsas. El Evangelio de Tomás. Qué absurdo. Todas estas cartas son falsificadas. Y hay muchos que la gente dice que es la palabra de Dios. Y es para engañarnos también. Tengamos mucho cuidado. Él dice que nadie os engañe de ninguna manera. Y dice después en versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía significa literalmente una rebelión o un abandono de algo. Es una rebelión. Y la apostasía en la Biblia es apostatarse de la palabra de Dios. Es como que muchas personas creen en la palabra de Dios, pero ya no creen en la palabra de Dios. A mí me impacta que solo en mi vida, a mí me impacta lo que he visto en mi vida, es cuántas personas que enseñan cosas que no tienen nada que ver con la Biblia en las iglesias evangélicas. Es una apostasía. Porque quieren que lleguen muchas personas y dicen cualquier cosa. Y no está en la palabra de Dios, es una apostasía. Y la Biblia nos dice que iba a pasar en los últimos días. Es una profecía en 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a los falsos profetas, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios no son doctrinas donde te dicen que tienes que matar un gallo y hacer una estrella con 5 puntos y poner sangre alrededor. Eso es ridículo. Doctrinas de demonios son doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Doctrinas que dicen que Jesús no es Dios. Doctrinas que quitan tu fe en quién es Jesucristo. Y son muy prevalentes hoy en día. Ahora, cuando dice que van a apostatar de la fe, ¿a qué se refiere la fe? Judas lo explica claramente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta Biblia es la fe. Ponemos nuestra fe en lo que dice y nos ha sido entregada y tenemos que conocerla para defendernos en contra de Satanás. Satanás viene con una tentación y tú debes decir, escrito está, andate. Él tiene que irse.
Aquí está la palabra, el poder en la palabra de Dios. Yo quiero que leamos un pasaje más antes de ir al siguiente punto. Vamos a 2 de Timoteo. Algo que me preocupa grandemente. 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice, aquí está hablando Pablo a su hijo en la fe. Y Pablo está diciendo, hijo, Timoteo, yo quiero animarte con algo. Y él dice en versículo 2, estoy en 2 Timoteo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Está diciendo que van a venir días donde los predicadores van a decir cosas que a la gente le guste. Van a satisfacer sus concupiscencias. ¿Cuáles son concupiscencias? Deseos desordenados. Van a decir en los últimos días, ¿tienes otra mujer? Está bien. Van a decir en los últimos días que Dios quiere que todos sean ricos y nunca se enfermen. Esa es la cosa más sutil, porque hace que la gente adore el dinero en vez de Jesús. Y hay gente que enseña, si estás enfermo, no tienes fe. Yo digo, pobrecito Pablo, se enfermaba Pablo. Y yo tengo malas noticias. Algún día vas a morir de una enfermedad. ¿Significa que se va a acabar tu fe? No. Es una cosa que están enseñando porque apela a nuestras concupiscencias. Tenemos un deseo grande de sentirnos bien y tener dinero. Entonces es comezón de oído tocando esto. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que usar la palabra de Dios porque esto va a pasar en los últimos días. Segunda cosa, dice versículo 4, siempre en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundo principio, número 1, las artimañas de Satanás van a producir o provocar esta apostasía. Número 2, su advenimiento va a producir la abominación. Vamos a definir la abominación, pero es algo que hemos visto en muchos pasajes en Apocalipsis, que la Biblia enseña que el anticristo se va a manifestar para poner su imagen en el lugar santo. Es una abominación para Dios. Ese es su propósito. Tenemos que recordar que todo este movimiento para sembrar la duda en cuanto a la palabra de Dios es para que dejes de adorar a Dios y adores a Satanás. Pero no vas a adorar a Satanás si sale como una criatura con dos cachos. Él tiene que presentar un mensaje para engañarte. Por eso él tiene apóstoles, él tiene maestros, él tiene falsos hermanos, él tiene una falsa iglesia. Él ha preparado todo para que tú vayas por otro sistema e indirectamente estés adorando a Satanás. Yo quiero recordarte de algo que hemos visto. Dios tiene su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás tiene su Trinidad. Satanás Padre, el Hijo Anticristo y su Espíritu es el falso profeta. Él engaña cada cosa que hace Dios y que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora dice que se va a manifestar el Anticristo. ¿Quién es el Anticristo? Es una pregunta que mucha gente hace. Y yo he notado en los años que tengo de ser creyente que cada vez que hay un personaje famoso, por ejemplo, el presidente o primer ministro de Grecia, dicen, él es el Anticristo. Y es increíble, todos son el Anticristo. El Papa es el Anticristo, este líder es el Anticristo. Ronald Reagan es el Anticristo. ¿Sabe por qué Ronald Reagan es el Anticristo? Bueno, ya murió. Porque Ronald tiene 6 letras. Reagan tiene 6 letras. Su segundo nombre tiene 6 letras. 666. Él es el Anticristo. Y la gente dice esto todo el tiempo. Yo siempre, algunos que han estado en la iglesia mucho tiempo saben que yo siempre estoy actualizando mi lista de anticristos. En las edades oscuras tienen estas pinturas, ¿verdad? Después decían Carlos Magno, ¿verdad? Nerón, los papas, todos eran anticristo, 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 anticristo.
Pero en el tiempo moderno han dicho a todo el mundo que ha sido anticristo. Napoleón, anticristo. Hitler, Mussolini, Stalin, anticristo. Gorbachev, anticristo. Reagan, anticristo. Saddam Hussein, anticristo. Clinton, anticristo. Bill Gates, anticristo. Bush, el Papa. Príncipe Harry, Barack Obama. Yo vi un artículo donde Barney es el anticristo. Estoy hablando en serio. Porque él es un dragón, ¿verdad? No es un dragón rojo, es un dragón púrpura, ¿verdad? Ese es el nuevo presidente o primer ministro de Grecia. Si tú sigues estas cosas sobre los anticristos, seguramente tú has visto esto, ¿verdad? Y Barack Obama, probablemente si buscas en Google anticristo, yo creo que él es número 1 y él es número 2. Barney está quizás número 100, ¿verdad? Pero antes era Bush, pero ya salió Clinton. Casi siempre se presenta en los Estados Unidos o Rusia, ¿verdad? O es el Papa. Han dicho de cada Papa que es el anticristo. Yo voy a decir algo sobre el anticristo. Si eres hijo de Dios, tú no sabes. Porque no puede manifestarse. No puede manifestarse. No puede revelarse. Es imposible decir quién es. No puede saber quién es. Ahora, podemos saber algunas cosas sobre el anticristo. En primer lugar, va a ser un hombre. Yo sé que vimos algunas de estas cosas hace 2 mensajes, pero dice aquí en versículo 3, el hombre de pecado. Yo voy a decir algo sobre el anticristo. La Biblia habla más acerca del anticristo que cualquier otra persona, menos Jesús. El anticristo está por todos lados. Y la Biblia dice que el anticristo va a ser un hombre, pero va a ser un genio. Él va a ser una combinación de todas las personas que te encantan. Él tiene todo. Por ejemplo, veamos una lista. El anticristo será un genio intelectual. Él va a ser más inteligente que Stephen Hawking, ¿verdad? Él va a tener la teoría de todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todito. Entonces, dice en Daniel 8, hablando del anticristo, y al fin de reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es súper inteligente. Él va a tener todas las respuestas. También va a ser un genio oratorio. Va a ser elocuente. La gente va a llorar cuando hable. Yo estaba leyendo esta semana otra vez sobre Adolf Hitler, que yo creo que casi era el anticristo, ¿verdad? Por su odio con los judíos. Pero él tiene una habilidad tremenda de hablar y captivar a la gente con lo que él decía, o captar a la gente con lo que decía. Una forma increíble. Y el anticristo va a ser igual. Él va a hablar en el estadio Cuscatlán y todos van a llorar. Ay, él es el máximo. ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos habla, verdad? Dice en Daniel 7. Y yo quiero, no te fijes en los 10 cuernos porque lo vamos a definir después. Pero vamos a fijarnos en una frase aquí. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tiene en su cabeza, es la bestia, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, representa el anticristo. Y nota lo que dice. Y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Cuando el anticristo habla, la gente va a pensar, él es más grande, él es un Superman, es el hombre evolucionado. Vamos a ver la cumbre de la evolución, es el anticristo, ¿verdad? Él ha tomado otro paso más allá de los demás. ¿Cuántos programas vemos en la televisión o películas donde alguien ha evolucionado un poco más que otros? Que tiene poderes diferentes. Está preparando el camino para que venga el hombre evolucionado, el anticristo. Es un genio intelectual, es un genio oratorio, es un genio político. Dice, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el anticristo, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Quiénes ganan las elecciones con halagos? Los políticos. Yo les he dicho esa historia antes, que estaba en la feria internacional y estaba el presidente de El Salvador hace muchos años, y no voy a decir su nombre, pero él estaba ahí y me vio y se sonrió cuando me vio. Y yo dije a mi hijo, hey, él me vio como que me conoce, y se sonrió. Y me dijo mi hijo, muy inteligentemente, dijo, es lo que hacen los políticos, papá, es lo que hacen los políticos. O sea, ¿cuál político no besa a un bebé? ¿Verdad? Ese es su trabajo, halagos. El anticristo va a ser igual. Te va a decir lo que quieres escuchar. Ese es ese tipo. Vimos en Apocalipsis 6 que cuando él salga en la tribulación, ¿te acuerdas que va a tener un arco sin flechas? Es un buen político. Dice, y miré aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, anticristo, tenía un arco, pero sin flechas.
Y le fue dada una corona, fue coronado, sin tirar ni siquiera una flecha. Y salió venciendo y para vencer. También es un genio comercial. ¿Cómo va a ser el mundo después del arrebatamiento? Los negocios, la bolsa de valores. ¿Tú no crees que va a haber una depresión económica? Va a ser increíble. Cuando se desaparezcan todos los creyentes, ¿qué va a pasar a todas las empresas? Va a haber una crisis económica. Yo creo que por eso el anticristo está preparando el camino por combinar los países en bloques económicos. Vamos a ver cuando veamos los 10 reyes, que probablemente va a haber 10 bloques económicos en el mundo, 10 reyes. No va a ser G8, va a ser G10, según Daniel y Apocalipsis. Y el anticristo es tan inteligente que él va a poder hacer todas las cosas económicas. Cuando digo G8, estoy hablando de este grupo de naciones que están gobernando el mundo con sus ideas económicas, ¿verdad? Que cambia, G6, G8, G4. Daniel ya nos dijo hace 2600 años, va a ser G10, van a haber 10, ¿verdad? Entonces, es un genio comercial. Mira lo que dice el anticristo. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. También es un genio militar. Es un genio militar. Él sabe cómo pelear. Dice en Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es un genio militar. También es, y dice en Apocalipsis 13, esto que vamos a ver en unas semanas, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Acuérdate que la bestia es el anticristo. Y adorar a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, los creyentes, los judíos y los demás, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es un genio también gubernamental. O sea, él es un genio político, pero también es un rey, es un genio en esa parte también. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Él es tan inteligente que él va a engañar a todas las naciones a entregar su poder a él. Él va a tener poder sobre todo el mundo por medio de estos 10 reyes. Y dice, hace que se cumplan las palabras de Dios. Finalmente es un genio religioso. Es un genio religioso. Y yo quiero recordarte de algo, si no te acuerdas de todas estas cosas. Su propósito es religioso. Ese es su propósito. El propósito de Satanás y Anticristo es que les adores. Y va a usar el engaño para hacerlo. Tu única defensa es el Espíritu Santo que vive en ti y la palabra de Dios. Muchas personas van a llenar el estadio Cuscatlán para una campaña de señales y maravillas y van a recibir el anticristo pensando que está recibiendo el Cristo. Él es tan inteligente. Nuestro pasaje lo dice aquí, ¿verdad? Aquí lo tengo arriba. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el Superman. Y yo voy a decir algo sobre el anticristo. Es el hombre de pecado y es el hijo de perdición. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de los discípulos sabían que Judas era falso? Ninguno. Ahora, cuando tú tienes un grupo de 12 personas y confías en una persona, ¿no es el tesorero de esta persona? ¿No es la persona más confiable quien tiene el dinero? ¿Quién manejaba el dinero de los 12 discípulos? Judas. Si Judas puede engañar a los discípulos, creían que era un discípulo, un hermano, ¿cómo que el anticristo no te va a engañar si no tienes la Biblia y el Espíritu Santo? Judas lo hizo sin problemas. ¿Te acuerdas cuando dijo Jesús, alguien me va a entregar? Y los otros discípulos estaban cuestionando a sí mismos. No puede ser Judas. Judas es uno de nosotros. Y fueron engañados por él. El anticristo va a hacer la misma cosa. Porque aquí dice que es el hijo de perdición. Y yo quiero recordar de algo que hemos visto en varias ocasiones. Satanás va a tener un hijo. No sé cómo lo va a hacer científicamente, pero tampoco entiendo cómo hizo Dios científicamente con la Virgen María. Pero lo acepto porque es lo que dice la palabra de Dios.
Y dice la palabra de Dios, un pasaje que hemos visto muchas veces, pero vale la pena repetirlo si no has estado con nosotros. Dice Dios desde Génesis 3, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, tu hijo, el anticristo, y la simiente de ella, suya, Jesucristo. Jesucristo, te dirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Él dijo desde este momento que Satanás iba a tener un hijo. Ahora, una cosa más antes de ir al siguiente punto. Nota lo que dice una vez más. Dice que Él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios. Esa es una profecía increíble, porque en primer lugar significa que el templo de Dios va a tener que existir en aquel entonces. ¿Te acuerdas cuando vimos Apocalipsis 11 y vimos el edificio de construir el templo? El templo las ruinas del templo están debajo del domo de la roca. Ese lugar en el Medio Oriente, donde la gente llega al muro de lamentación. Y ahí arriba hay un lugar sagrado a los musulmanes y no permiten que construyan este templo. Pero la Biblia dice que el anticristo va a ser tan poderoso, tan genio, que él va a convencer a la gente a reconstruir el templo. Eso es increíble. Todo el mundo lo va a seguir porque va a convencer a los musulmanes y a los judíos a construir el templo. Este pasaje que hemos visto antes, ¿verdad? Dice, y por otra semana, y esta semana son 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, si el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿a cuál conclusión podemos llegar? Antes había sacrificio y ofrenda. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto significa que el anticristo es tan genio, es tan magnético, es tan elocuente, que va a convencer a las personas que están peleando ahora que van a construir el templo y comenzar los sacrificios. Es una cosa increíble. Pero mire su plan. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesucristo habló de esto. Para Jesús eso era muy importante. Jesús dijo en Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea, los judíos, huyen a los montes. ¿Qué es la abominación? Para Dios, la abominación más grande es idolatría. Y dice en Apocalipsis 13 que va a hacer una imagen de la bestia y colocarlo en el templo. Y va a hacer que todo el mundo le adore. Si tú quieres comprar y vender, tienes que tomar la marca aquí en la mano o aquí, si quieres vender o comprar. Y tienes que adorar esa abominación. Y la gente lo va a hacer. La gente lo va a hacer porque es tan genio. Él va a engañar a la gente y lo van a adorar en ese momento. Va a ser una cosa increíble. Ahora, siguiente punto, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a presente lo tiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Es importante este punto. ¿Por qué no puede manifestarse el anticristo? Puede ser que esté vivo. ¿Por qué no puede manifestarse? Porque algo existe en el mundo ahora que lo detiene. Él no puede. Hay algo sobre la faz de la tierra que existe para que él no puede. Y yo creo que es la iglesia. Yo creo que es la iglesia. Y vamos a ver por qué. Tercer punto. Número 1, la apostasía, la abominación, pero otra cosa también. El arrebatamiento permitirá su aparición. Yo estoy convencido que lo que está diciendo aquí en este punto es que para que venga anticristo, la iglesia tiene que ser quitada. Quizás el mejor pasaje que lo comprueba es este pasaje aquí en 1 Juan 4. Yo creo que eso te puede ayudar. Dice Juan, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. ¿Ok? El espíritu del anticristo. Y dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿cómo puede venir y estar al mismo tiempo? Porque es el espíritu de anticristo.
En otras palabras, el espíritu del anticristo ya está aquí en el mundo. Está en tu trabajo, está en todos los países, está por todas partes. El espíritu del anticristo es el espíritu que está en contra de Jesucristo. Lo vemos en los programas, en la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película, un programa de televisión que era muy positivo en cuanto a un creyente entregado al Señor? Han hecho estudios que dicen que más del 90% de los ejecutivos de Hollywood no van a una iglesia. Casi todos apoyan pornografía, aborto, bodas de homosexuales. Ellos controlan nuestros medios de comunicación. Porque el espíritu de anticristo, no es casualidad que Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Los medios de comunicación. Entonces el espíritu ya está trabajando en este momento. Pero también dice que va a venir, o sea, se va a encarnar, en otras palabras. Hemos aprendido que dónde está el espíritu de anticristo, en el abismo. Entonces viene, pero en carne, ¿verdad? El espíritu está aquí en el mundo, pero viene en carne. Y nota lo que dice después. Hijitos, o sea, creyentes. Este pasaje es increíble. Yo voy a decir algo sobre la última parte. Si la iglesia de Dios comprendiera este pasaje, cambiaríamos el mundo. Pero yo creo que nosotros sufrimos de baja autoestima como iglesia, como no podemos hacer nada. No, las maras no podemos hacer nada. La corrupción. No, hermano, el otro año va a ser yuca. No se puede, yo me voy. La iglesia no puede, no tenemos nada. Pero mira lo que dice la Biblia. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. El contexto son los espíritus de anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este pasaje enseña claramente que el Espíritu Santo que mora en ti es más poderoso que el mismo Satanás. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia tiene el mismo propósito, cuando es controlado por el Espíritu Santo, no hay ninguna fuerza sobre la faz de la tierra que pueda oponerse. Es imposible. Mira lo que dice Gálatas 5:17. No, un pasaje que todos conocen, quizás no tienes que buscarlo, pero yo lo voy a leer. En Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Quién es más poderoso? El Espíritu. El Espíritu Santo es Dios y Él vive en ti. Es mucho más poderoso que cualquier cosa que Satanás puede traer en contra de ti. Pero mi problema y el problema de muchos es que no tenemos fe, no creemos. El anticristo no puede manifestarse porque está presente en la iglesia con el Espíritu Santo. Si se manifiesta mañana, todos vamos a poner el dedo. Ahí está el anticristo. No puede manifestarse. Tú no puedes comprender el poder que tienes con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Es como una espada y tenemos poder hasta que podemos vencer a Satanás con la ayuda de Dios, por supuesto. Y este pasaje dice que no puede manifestarse. ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros? Sois la sal de la tierra. ¿Eres sal o azúcar en tu trabajo? ¿Nunca te has fijado que si echas mucho azúcar en el café, siempre tiene el sabor de café? Pero si echas mucha sal, ¿cuál sabor tiene? Sal. No, yo me acuerdo una vez que mi hijo, cuando era chiquito, era algo travieso, como algunos saben, ¿verdad? Una vez tuvimos una actividad y él tomó una cantidad de sal y la echó en el café para todos. Yo decía, ¿qué pasa con este niño? Pero todos se dieron cuenta inmediatamente, porque la sal tiene una propiedad increíble. Cuando hay mucha sal, lo notas. Cuando hay mucho azúcar, tiene el mismo sabor. Y yo creo que el problema es que muchos de nosotros somos azúcar. Hacemos la vida más dulce para todo el mundo, pero no hacemos un cambio, no hacemos una diferencia. Dios nos ha llamado a hacer sal sobre la tierra y debemos hacer un cambio. Ahora, nota lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses, antes de terminar. Algo tremendo aquí. Dice, después de decir que hay algo que lo detiene, dice en versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Qué interesante esto. El hecho que el anticristo no puede manifestarse ahorita no significa que Satanás
no está trabajando ahora para poner su hijo sobre el trono. El misterio de iniquidad ya está funcionando. Es curioso porque el misterio de iniquidad es el opuesto del misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad es el opuesto de iniquidad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es iniquidad? Satanás fue manifestado en carne, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, justificaron el Espíritu, visto los ángeles, predicaron los gentiles, creyeron en el mundo, recibieron arriba en gloria. Hay un movimiento ahora donde Satanás está preparando el mundo para creer en su Hijo cuando se manifieste. Pero la iglesia, con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, es tan poderosa que no puede manifestarse. Podemos hacer una diferencia. Tú puedes hacer una diferencia en tu trabajo, en el país, en tu escuela, porque tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Podemos hacer una diferencia. De la misma forma que el anticristo no puede manifestarse. Pero mira cómo termina la última parte. La última parte tiene algo emocionante, pero algo que me da mucho miedo. Versículo 8. Y entonces es después de ¿qué? Arrebatamiento. ¿Verdad? Cuando se ha quitado lo que detiene, que es la iglesia, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es la última cosa. El advenimiento de Cristo parará el anticristo. A mí me llama la atención que la pelea entre Jesús y el anticristo va a durar menos de un segundo. A veces nosotros cuando pensamos en los problemas, las tentaciones y el mismo diablo, pensamos que Dios está aquí y Satanás aquí. Pero Satanás está aquí. Bueno, está muy abajo y Dios está aquí. Y es un títere. Y todas las naciones se van a reunir para pelear contra Jesús. Y el anticristo va a dirigir a todos para que peleen contra él. Pero ¿sabes cuánto tiempo va a durar esta guerra? La batalla de Armagedón. Mire cuánto tiempo va a durar. Bueno, vamos a regresar a esto. Pero voy a tratar de ir rápido. Ya voy a regresar a esto. Yo quiero que veas este pasaje en Apocalipsis primero, que no quiere salir. Ahí está. Entonces todos están reunidos. Y dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada. A mí me llama la atención que no dice, y vino Jesús y primeramente disparó por este lado. Después movió sus tanques por este lado. Después tuvo que destruir a estas personas aquí. Dice, fue apresada. Dijo, pues, yo siempre digo que para Dios, yo no sé cuántos hombres aquí, cuando vas a la peluquería, te ponen un manto sobre tu cuerpo. A mí me pasa esto, cuando está haciendo mucho calor, y un pelito, cuando yo tenía pelo, ¿verdad? Y un pelito cuando cae sobre mi nariz, es una crisis, porque estoy haciendo esto. Y yo quiero tocarlo y no puedo tocarlo, ¿verdad? Entonces de repente digo a quien me está cortando el pelo, por favor, yo tengo que quitar esto. Pero a veces logro hacer esto y el pelito se cae. Ese pelito es Satanás para Dios. Dios hace esto, no vemos Satanás. No es nada. El anticristo no es nada. Y Él vive en ti. Él vive en ti. Dios vive en ti si eres hijo de Dios. Tú tienes el poder, pero nosotros somos el obstáculo porque no tenemos fe. Y viene Dios, dice, la bestia fue apresada. Y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Mire cómo va a ganar. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de ¿dónde? De la boca. Del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron la carne de ellos. Mira lo que dice aquí. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Como dice la canción, Satanás condenado está por la santa palabra. Ya estuvo. Y tú tienes la misma palabra. Él va a ganar. Ahora, vamos a ver ahora esta cosa gráfica. ¿Qué está pasando aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Eso es para ubicarte para el libro de Apocalipsis. Nos hemos ubicado en base a lo que dice la palabra de Dios.
El día del Señor comienza con la tribulación. Y yo entiendo que sigue con el milenio, pero la parte más importante son los 7 años. También se llama la tribulación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice este pasaje? Que va a haber apostasía en los últimos días, ¿verdad? Apostasía, ¿ok? También dice que a mí me está costando. Satanás no quiere que vean esto, ¿verdad? Es un complot satánico. Ahí está, arrebatamiento. La primera cosa que va a pasar es arrebatamiento. Eso es lo que leímos. Vamos a desaparecernos y esta apostasía va a pasar aquí, pero también puede pasar antes. Es algo que debemos ver en los últimos días. Después, la aparición del anticristo. ¿Cuándo va a pasar exactamente? No sabemos. Sabemos que algunas cosas tienen que pasar primeramente según la Biblia. Arrebatamiento y la apostasía. La apostasía está pasando de plano. Lo que no ha pasado arrebatamiento. A la mitad vimos que va a sentarse en lugar santo. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama la abominación desoladora. La Biblia habla mucho de eso. Es el momento donde Él pone su imagen para que todo el mundo le adore. ¿Cuándo? A la mitad de la tribulación. Y durante 3 años y medio va a ganar. Y de repente Dios va a decir, tengo que levantarme. Y adiós Satanás. Es lo que va a pasar. Y Él va a venir y adiós Satanás. Y esta última parte de tribulación que dura 3 años y medio es este número que hemos visto. Esto solo llega en la última parte, por favor. Ok, uno más. Hasta ahí. Y ustedes lo van a hacer. Ok. Vamos a ver. Frank Flores, yo quiero presentar a Frank Flores, que está dirigiendo en este momento. ¿Sentís la presión? ¿Estás nervioso? ¿Ya viene? Absalón, la batería. Muy bien, Frank. Ok. Y después viene la venida o avenimiento de Cristo, ¿verdad? Todo termina con esto. Esto es el día del Señor. Y eso te ubica en el libro de Apocalipsis. Y esos son los principios que estamos repitiendo por todos lados. Ahora, lo que me emociona es la venida de Jesús. Pero yo quiero terminar con algo que me inquieta, que tiene que ver con tus amigos. Si tú no eres hijo de Dios, eso te debe asustar. Pero también debe asustarte por lo que dice sobre tus amigos que no conocen al Señor. Mire cómo termina. Dice: inicuo cubrimientos por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si en este tiempo no recibes a Cristo es porque no crees en la Biblia. Y si no crees en la Biblia, vas a creer en las señales y prodigios. Cada vez que la Biblia habla de señales y prodigios en los últimos días, sin excepción, son falsos maestros. Siempre. Nunca es de la iglesia en los últimos días. Siempre es de falsos maestros. Y tú conoces este pasaje aquí en Mateo 24, ¿verdad? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué van a hacer? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y Satanás va a traer al anticristo. La gente va a decir: la Biblia no, pero yo vi, yo sentí, yo experimenté. Y van a caer en esto. Y van a creer en las señales mentirosas. Pero algo peor lo que dice después. Y con todo engaño de iniquidad, esto en versículo 10, para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Cuando una persona no se salva, no es porque no entiende, es que no ama la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Jesús, orando al Padre, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. La verdad es Jesús revelado en la Biblia. O amas a esta Biblia, amas a Jesús, o no amas a esto. Y vas a amar las señales. Y vas a ser engañado por Satanás. Es lo que dice este pasaje. Y lo más tremendo es que Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir, porque tenemos libre albedrío. Dice: por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira.
Si Jesucristo es la verdad, ¿quién es la mentira? El anticristo. Si la Biblia es la verdad, ¿quién es la mentira? Señales y prodigios mentirosos. A mí me asusta que casi toda nuestra información viene por medio de una pantalla. Dicen que la nueva generación más de 80 o 90%, ustedes dos sabrían cuál porcentaje, 80, 90%, que están estudiando en la universidad, no saben nada, que están estudiando comunicaciones y todas estas cosas. Ellos me ayudan con PowerPoint porque no sé nada, ¿verdad?, sobre esto, entonces no saben, ok. 80. Ajá. Pantallas, televisión, teléfono, película, todas estas cosas. Dice más de 80 o 90%. Y no es malo, yo entiendo esto, pero hay un problema. Por medio de la pantalla la gente te puede engañar. Te puede engañar. Y Satanás te va a engañar. Lo que no te engaña es esto, la Biblia, conocer la Biblia. Y dice que Dios va a enviar este poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto me asusta, porque significa que si una persona escucha la verdad ahora y viene el Señor y no ha recibido a Cristo, va a creer en el anticristo, va a creer en la mentira y Dios lo va a permitir. De la misma forma, cuando el pueblo quería un rey y Dios decía, no a rey, no a rey, va a robar tus hijos, tus hijas, va a robar todos tus caballos, todo. Queremos un rey, queremos un rey. ¿Qué hizo Dios? Y aquí tu rey, Saúl, un desastre. El mundo hoy en día dice, no queremos a Jesús, no queremos a Jesús, queremos la mentira, queremos un genio que nos diga lo que queremos escuchar. Ok, y aquí el anticristo. Y la Biblia dice que la gente va a recibir al anticristo porque no creen la verdad. Tenemos una responsabilidad tremenda de compartir y vivir la verdad delante de otras personas. Porque si no lo hacemos y Jesús viene, la gente se va a engañar por el anticristo. Recordemos estos principios, terminando. La apostasía, la abominación, pero antes el arrebatamiento. Pero Cristo gana, Cristo gana, Cristo gana. Acuérdate de esto, oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque es la verdad. Es una espada, es nuestro pan diario y es nuestra defensa en contra de Satanás. Y yo te pido, Señor, que podamos meditar en ella, que podamos recordarla, estudiarla, escudriñarla, para que podamos estar preparados para defendernos en contra de las acechanzas de Satanás. Yo te doy gracias por tu Espíritu que vive en nosotros. Hasta ahora me cuesta entender por qué quieres vivir en mí, Señor. Pero te doy gracias por tu presencia en mi vida, en la vida de cada creyente. Y ese poder que tenemos por tu presencia, Señor, ayúdanos a confiar en ti, en el poder que tú tienes, que podemos cambiar este mundo, que tú puedes cambiar este mundo por medio de nosotros. Es increíble que el anticristo no puede manifestarse por nuestra presencia, pero podemos hacer tantas cosas también mientras estemos aquí en la tierra. Y Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes
aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.